el doctor Greger menciona algo muy importante y te quiero preguntar al respecto de esto. Él dice que hay dos narrativas que se han construido en la historia con respecto a la tecnología. Una de ellas es la narrativa que todos conocemos, que es el ovni que cayó en Roswell, realmente no era un ovni, era un globo de estos que recolectan información del clima, y no hubo nada ahí, no pasó nada, y que por el otro lado, la otra narrativa, que es la narrativa escondida, es que el presidente Eisenhower fue llevado a una nave, tuvo una conversación con estos seres, hablaron de intercambio de tecnología, hablaron de intercambio de muchas cosas, y entonces que a partir de ahí nosotros mismos, supuestamente y según muchos informantes anónimos, hemos obtenido ovnis originales de los extraterrestres y nosotros hemos creado nuestros propios ovnis. Y que toda esa información no es necesariamente información que el gobierno completamente sepa, sino que hay diferentes departamentos en el gobierno que están tan blindados y tan compartimentalizados que los mismos personas del Senado y ahora sí que los senadores y la gente de la Casa Blanca ni siquiera están enterados, como si hubiera un gobierno secreto manipulando toda esta información. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que justamente esa, la segunda. De hecho, eso es lo que denuncia David Grush, porque lo que él está diciendo, más allá de que estén ocultando la información, que debiera ser pública, esta información se la están ocultando no solamente al pueblo de Estados Unidos y la humanidad, sino que es este gobierno que está utilizando un presupuesto negro, es decir, ilegal, que es del pago de los impuestos de todos los norteamericanos. Están utilizando esta parte del presupuesto para además hacer algo que le están ocultando no solamente, repito, al pueblo de Estados Unidos y el mundo, sino directamente al gobierno que reconocemos que existe. Es decir, el presidente no está enterado de esto, posiblemente no está enterado el director de la CIA o del FBI, o sea, no están enteradas las cabezas de los departamentos más importantes de Estados Unidos porque hay un gobierno negro e ilegal enquistado, no solamente en el gobierno de Estados Unidos, pero es que tiene sentido porque en un principio cuando ocurría esto, como lo que comentabas de Roswell con Eisenhower, etcétera, se lo informaban al presidente, pero el presidente en Estados Unidos tiene más o menos una duración de 4 años, 8 si es reelegido. Obviamente esa información pasársela a alguien que solamente va a estar 4 años en el poder es muy complejo, ¿no? Cuando esa información la podría tener un militar de alto rango o militares de alto rango que pueden estar 30 o 40 años, que creo que ellos piensan que esa es la manera correcta y por eso es que lo han mantenido oculto. Yo creo que es esa segunda parte y por eso es que posiblemente mucho de lo que hemos visto, muchas de las grabaciones, videos, fotografías, pueda tratarse efectivamente de tecnología humana replicada de estas naves extraterrestres. ¿Cómo se puede distinguir cuando una tecnología, o sea, un ovni que vemos es humano de un ovni real? Yo creo que va en dos partes. Fíjate, no era mucho de esa idea hasta recientemente. Dicen que cuando tú estás ante la visita de un verdadero ovni de extraterrestre, o sea, una nave extraterrestre, hay como una comunicación inmediatamente con las personas que están observando el fenómeno. O sea, tú puedes dar incluso ciertas órdenes, que lo hace muchísimo el doctor Steven Greer cuando hace estos que conjunta personas que van a un cierto lugar. Entonces la nave está respondiendo ante una inteligencia humana y la nave, digamos, copiada de los gobiernos, no, es cuando son estos eventos fortuitos. Entonces yo creo que sí hay una relación y además dicen que también estas naves, las que son de seres extraterrestres reales, yo creo que por el grado de espiritualidad, cuando se acercan, uno no tiene miedo. O sea, uno se imagina todo lo que nos han enseñado en Hollywood o en novelas y bueno, en general, series de televisión, etcétera, que cuando la nave, o sea, es así la locura y gritos y mucho miedo y en realidad no es así. Cuando tú ves una nave extraterrestre, tú lo sabes, o sea, es una emoción impresionante. O sea, no quieres que el momento termine. Esa emoción es como que te permite estar como en conexión con esas naves extraterrestres. Yo creo que justamente las que son reales se notan porque hay una conexión con el ser humano que está observando y las otras no. Es como ver un avión. O sea, por más que lo intentes, no hay una conexión con el objeto tecnológico que está ahí. Claro. Y hablando de este tema que tiene que ver con la parte de tu creencia que estos seres, y de la creencia de muchos además, que estos seres están más evolucionados espiritualmente que nosotros, hay un tema que tiene que ver con esto de la tecnología que es
que pareciera que cuando el doctor Greer hace este tipo de reuniones con toda esta gente, hay otros doctores, otras personas, perdón, que lo hacen también, que te llevan a un lugar, no sé, en este caso en Sedona, en Estados Unidos, donde te concentras, haces un cierto número de respiraciones, meditaciones, y de repente yo tengo 2 amigos, que no puedo decir sus nombres, pero que nos enseñaron hace 2 semanas a Luis y a mí videos de esto, porque fueron ellos a hacer uno de este tipo de avistamientos, ¿no? Dice que lo que a nosotros nos contaron es que de repente tú los empiezas a ver en el cielo, no es como que llegan, simplemente se empiezan a volver visibles, como si siempre hubiesen estado ahí y de repente los empiezas a ver. Entonces, lo que este amigo nos describía junto con su esposa es que haz de cuenta que se te quita un velo de los ojos y los logras ver. Entonces, él dice que fue una experiencia fabulosa. De hecho, en el video tú escuchas, oh my God, o sea, escuchas a la gente extremadamente emocionada por lo que están viendo. Y entonces, pues yo le hice esta misma pregunta, o sea, ¿tú crees que están conectados espiritualmente? Y dice, ¿sabes qué? Es que para que nosotros como seres humanos los podamos ver, tenemos que elevar nuestra frecuencia a la frecuencia de ellos. Y desafortunadamente, por los medios de comunicación, las noticias, las películas, la violencia, todo este tipo de cosas que te mantienen en negativo, o sea, te mantiene con una frecuencia negativa, porque hay películas muy positivas, no estoy hablando de que en general todas, ¿no? Hacen que tu frecuencia esté en el miedo, esté hacia abajo y que no puedas tú realmente verlos. Y también quiero contar el tema de una persona que salió en un episodio, me parece que de un señor que se llama, ahorita les digo, me parece que se llama The Sean Ryan Show, en donde él es un agente militar que llegaba a Indonesia a ayudar en cuando aquella vez que hubo este cataclismo en Indonesia, y que pues estaba ahí con su escuadrón ayudando gente y que se les ocurrió ir a una misión diferente, que iban entre la selva y de repente dice, nos encontramos con un objeto volador, y que él lo explica que estaba flotando como en una forma hacia las manecillas del reloj y que parecía redondo, pero que tenía cortes como un octágono, digámoslo así. El chiste es que la historia que él cuenta, dice, fue muy impresionante porque de la nada salieron unas personas completamente vestidos como militares, pero sus trajes eran negros, hablando inglés americano en Indonesia, con armas, y él describe, porque él es militar, todo el tipo de armas, ¿no? Y diciendo, ¿qué están haciendo aquí? Sálganse de aquí, no están autorizados de estar aquí, ¿qué les está pasando? Pero dice, nosotros éramos un escuadrón que nada más llegó a hacer cosas de ayuda pues por lo de el tsunami, ¿no? Entonces, que estos tipos los empezaron a insultar, que ellos dijeron, nos van a matar porque no debíamos de haber estado aquí y no debíamos de haber visto lo que vimos. Y que en unas llamadas de radio y rápidamente esta cosa se levantó y se fue, voló. Pero dicen, en mi vida había visto algo que volara de la forma en la que esta cosa voló. O sea, voló demasiado rápido. Quisiera, al final, Armandito, encontrar cuál es el show donde escuché esto, pero ahora que está saliendo todos estos temas de los informantes anónimos, pues esta persona está hablando de esto. Es una persona que está avalada por el Dr. Greer y que cuenta su historia, ¿no? El chiste es que el Dr. Greer dice, esta que tú viste, esta nave no es de los extraterrestres, esta nave es nuestra y es una nave humana. ¿Por qué dices claro? Cuéntame. Es que fíjate que a mí me gusta mucho todas las cosas que investiga el doctor Steven Greer. Creo que esto lo contaron ahora en el Disclosure Project 2.0, ¿cierto? Pues que fue hace como un mes y medio. Más o menos. Exactamente. Sí, lo estaba viendo. Es que vi demasiadas cosas que me parecieron increíbles porque creo que ese es el problema de que hayan tapado la información durante tanto tiempo. Ahora estas historias ya como que nos superan incluso en el entendimiento. O sea, los que estamos así como que muy metidos, dices, claro, o sea, tiene sentido porque llevan casi 100 años tratando de replicar esta tecnología. Por supuesto, tienen que tener éxito en algún momento u otro. Hay una historia que a mí me encanta de un informante anónimo que es conocido como el Proyecto Caret, que él siendo, ni siquiera era militar, era un programación, era un técnico en programación. Entonces lo contratan para una empresa que estaba en Los Álamos, en California, pero dice que cuando llega era como una oficina normal, con muchísimo estacionamiento, pero era una oficina normal, parecía como un mini Walmart. Pero en el momento en el que entrabas y descendías varios pisos,
en la parte de abajo dice, habían tantos militares que podías invadir Polonia y los científicos teníamos que trabajar casi siempre. O sea, si notaban un gesto raro en ti o que te tratabas de comunicar de más, inmediatamente los militares te apuntaban. O sea, era muy complejo. Dice, pero las cosas que vi ahí me eran tan impresionantes que decidí quedarme. Los primeros 2 meses, todos los días, recibía amenazas de estos militares donde le decían, si hablas, le va a pasar esto a tu familia, todos los días. Y después comienza a trabajar, después de firmar 1000 cosas, ¿no? Y en el proyecto Caret había algo que era muy importante porque él trabaja antes de los 90, en el 89 al 92, me parece, más o menos. En esto del proyecto Caret le llevan algo que él piensa que es un motor, pero evidentemente es un motor extraterrestre. Y este objeto no está conectado a nada, tiene un montón de simbología en todo el aparato, puede levitar, puede hacer un montón de cosas, se puede conectar directamente a la mente. Lo están estudiando así intensamente y entiende por qué lo llevan a él. Él es programador. Entonces él trata de entender lo que estos símbolos significan en la programación, pero no de software a hardware, sino directamente a la materia. O sea, la materia está siendo programada para construir algo, más o menos como si estos seres, lo que te comentaba, pensaran y se generara algo a partir de la materia presente. Es como reprogramar la materia y eso es lo que habían logrado. Él estuvo trabajando durante muchísimo tiempo ahí. Con el tiempo se disuelve la parte donde él estaba, termina de trabajar, se va a trabajar a otro lugar, pero se da cuenta de que en el programa de Coast to Coast comienzan a mandar fotografías de diversas partes de California, donde se ve uno conocido como la libélula o dron libélula extraterrestre, y era el objeto que tenía los símbolos. La gente le había tomado fotografías en diversos puntos, pero eran tan claras las fotografías que parecía que eran digitales. O sea, eran tan claras las fotografías, son un montón. Wow. Él cuando ve estas fotografías, le mandó una carta, sube una página de internet donde él sube todo lo del proyecto Caret que él tenía, obviamente tachadas algunas cosas, fotografías, todo lo que habían logrado estudiar mientras él estuvo en 1989. Con las imágenes de los símbolos de este motor extraterrestre. Y le dice se va a caer el nombre, perdón, de Coast to Coast. Le dice, mira, le manda la carta, le dice, yo no quiero tratar de explicar las cosas demasiado, pero es que me da mucho gusto el saber que todo el tiempo que yo estuve trabajando ahí y que pensé que no habíamos llegado a nada, mis compañeros y compañeras lo lograron. Eso que están viendo, que tomaron fotografías, no son naves extraterrestres, no son drones extraterrestres, son drones construidos por este proyecto Caret. Del estudio de un motor extraterrestre lograron construir estas naves con materiales humanos y me da mucho gusto que lo lograron. Por eso es que creo que todas estas historias, por supuesto, o sea, la tecnología ya la tenemos. Quizá no al grado en la que están ahora estos seres, ¿no? Creo que llegan con naves como tipo plasma y otras cosas que yo creo que con el tiempo vamos a llegar a eso.